Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Subiendo la Cascada, el podcast donde aprenderemos herramientas mías o de otras personas para subir la cascada de nuestras vidas, ser nuestra mejor versión y pasar de ser el pez koi al dragón. Mi nombre es Juan Daniel Niño y te doy la bienvenida a un capítulo más. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Subiendo la Cascada, el podcast donde aprendemos herramientas mías o de otras personas inspiradoras para subir la cascada y pasar de ser el pez koi al dragón, evolucionando en el proceso. Hoy me encuentro con un invitado muy especial porque parte de todo este contenido que han venido viendo en las redes sociales es gracias a que una vez entré a un salón de entrenamiento y esta persona estaba en la tarima y sus mensajes realmente calaron muy fuerte en mí, me hicieron despertar y perseguir cosas mucho más productivas en mi vida, persiguiendo mi mejor versión todos los días. Esto ya fue hace más de 3 años y sin embargo es una persona de la cual sigo aprendiendo mucho, es economista, coach, empresario, creador de contenido en redes sociales y con sus entrenamientos en toda Latinoamérica ha impactado a más de 50,000 personas en el proceso. También tiene un propósito muy grande del cual hablaremos un poco más en el podcast, que es sacar a República Dominicana de la pobreza, y es autor del libro Creando desde la nada, que pueden encontrar en Amazon, y su nombre es Ricardo Tirado. Brother, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Gracias, hermano. Y de verdad que para mí es un placer estar contigo en otro escenario y poder compartir con todas las personas que nos escuchan, porque al final eso es parte del juego de la vida, compartirnos con la máxima cantidad de personas. Así es, y es algo que tú haces todos los días de tu vida y eres coherente con ese mensaje. Pero bueno, Ricky, cuéntanos cómo fue ese proceso para llegar al punto en el que estás. ¿Cómo es tu historia? ¿Quién eres? ¿Sabes qué? Esa pregunta de cómo llegaste al punto donde estás, a veces nosotros vamos por la vida, y eso es lo que yo creo, a veces nosotros vamos por la vida pensando que estamos llegando, vamos a llegar a algún lugar. Y una de las cosas que yo más digo y más hablo es como lo único que nosotros estamos haciendo es buscando la manera de divertirnos lo más que podamos y poder ayudar a mucha gente en el camino. Ese es mi propósito y a lo que yo me dedico. Y cuando tú me preguntas quién soy, de verdad que eso es una definición compleja porque yo creo que nosotros somos seres humanos que todos los días estamos creando realmente quienes queremos ser. Por eso, si yo le diría de alguna manera, yo mi trabajo y a lo que me dedico es a desarrollar el potencial humano, empezando con el mío. O sea que mientras yo me voy desarrollando, yo voy ayudando a otras personas también a desarrollarse. O sea que esa es la mejor manera de yo poder explicar todo esto. No sé si respondí tu pregunta o no ahí, hermano. Sí, claro. O sea, creo que el mejor ejemplo siempre va a ser, mejor dicho, si uno quiere cambiar el mundo, tiene que empezar por uno mismo y me gusta mucho esa definición que das, porque no estás yendo a ningún lugar, sino simplemente estás viviendo tu día a día haciendo lo que más te gusta. Sí. Y sabes que cuando había pensado mucho esto, porque de alguna manera yo antes hablaba de que yo estaba en un proceso de transformación. La situación es que nosotros vivimos en un proceso de transformación. Y cuando nosotros dejamos de vivir en ese proceso de transformación, entonces ahí es que nos estancamos. Porque al final, todo el tiempo nosotros estamos transformando nuestras vidas, estamos cambiando nuestra vida, estamos haciendo pequeños cambios en nuestras vidas. Y yo antes pensaba que era un sitio donde yo tenía que llegar para pensar que yo estaba transformando mi vida. Pero a veces me doy cuenta, y qué bueno que tú me dices, me hace mucho sentido eh, con lo del contenido, porque una manera de tú ver si te estás transformando es por el tipo de contenido que tú estás haciendo. Y mi contenido diario, mi contenido de vida, está determinando si realmente yo estoy cambiando o no estoy cambiando, me estoy manteniendo básicamente en lo mismo. Y cuando lo veo así, yo recuerdo una vez que yo me puse a ver mi Twitter, hace años de eso, y cuando me pongo a ver mi Twitter, yo veía como yo arranqué Twitter
en el 2009 y cómo después de unos años mi Twitter era totalmente diferente. Se notaba que ya yo había cambiado la manera de pensar a como cuando yo arranqué el Twitter. Y ese proceso a mí me encanta, ese proceso de maduración, ese proceso de cambio. Me doy cuenta, cada vez me doy cuenta de que estoy en un proceso constante de transformación de mi propia vida. Wow. Todo el tiempo estamos en creación constante de nosotros mismos, de nuestras palabras, pensamientos, acciones. Ujú, Y lo que dices es muy inspirador porque yo creo que si todos empezáramos a revisar el contenido que publicamos desde hace unos años y miráramos el contenido que estamos publicando hoy, tendríamos como un índice de qué tanto nos hemos transformado, más que de a dónde hemos llegado, ¿sí? Y a mí me gustaría saber, Ricky, cómo fueron tus inicios en el potencial humano, cómo ha sido tu proceso de transformación, mm. tus retos, de lo que te sientes más orgulloso, como, ¿cuál es la historia detrás de Ricardo? Mira, mi vida, yo siempre lo explico, y no te voy a decir que yo siempre lo explico así, porque no lo voy a contar como usualmente lo cuento. Mi vida era muy buena y siempre ha sido muy buena en el sentido de posición económica, de educación. Mis padres me dieron muy buena educación y siempre me empujaron a que yo tuviera una buena educación. Y mis amigos también, buena posición. Estamos hablando de clase media, clase alta. Eran mis entornos, para ponerlo en términos bien concretos. Me dedicaba a las ventas, a lidiar con personas y llegué un día no voy a decir por casualidad, sino porque con 24 años, 25 años yo pensaba que me iba a comer el mundo y estaba en camino para comerme el mundo. Y cuando alguien me hablaba y me decía, mira, esto te puede ayudar para tú seguir creciendo y seguir aprendiendo, ahí iba yo. O sea, yo era esa persona que si tú le decías que si se leía un libro, sus finanzas iban a cambiar, yo me leía el libro. Si yo era el tipo de persona que tú le decías, si tú aprendes por ponerte un ejemplo, si tú aprendes a hacer puertas, tú vas a ganar mucho dinero. Yo iba y hacía la puerta para ganar mucho dinero. Yo iba en un camino de mi vida en la cual yo todo lo que podía darme crecimiento, yo lo adquiría, porque yo tenía una ambición, yo era muy ambicioso y lo que quería era comerme el mundo, literal. Pero me di cuenta que en esa rapidez también uno se olvida de muchas cosas en la vida, porque a veces es como todo, como tú tienes una visión de algo claro, tú te enfocas tanto que no importa los precios que tú pagas para llegar ahí. Y ese era mi camino. Hasta que, al igual como tú llegaste hace 3 años, yo llegué hace 13 años a un entrenamiento en el cual me di cuenta que había muchas cosas de mi vida que yo podía cambiar o que yo tenía que cambiar. Que la vida no solamente era la carrera profesional, que había más áreas. Entonces empecé a crear esta conciencia y esta nueva vida de crear una conciencia, la cual me empezó a llevar por sitios diferentes de la vida. Y me empecé a dar cuenta de que lo que yo realmente quería lograr en mi vida era mucho más grande que solamente la ambición, el dinero y el estatus económico que yo estaba viendo. Entonces ahí yo me hice una pregunta, que fue muy interesante la pregunta en ese momento, que fue, ¿cómo yo logro una vida de posición económica espectacular junto con una vida que me llene? Que yo me pueda sentir completo, en el sentido de que lo que yo haga tenga un propósito más grande que mi propia vida. Y empecé a buscar las razones por las cuales yo quería realmente experimentar algo en mi vida. Y entonces junté una con otra. Junté la de poner al servicio talentos que yo tenía, al servicio de otros, y cómo yo con esos talentos yo podía apoyar a otras personas a que también vivieran una vida extraordinaria. Entonces, ese fue el inicio real, pero si yo te digo lo difícil del inicio,
es que en el inicio yo tuve que decirle que no a gustos que yo tenía ya predeterminado y a cosas de mi vida que ya eran muy buenas. Y cuando digo que eran muy buenas, estamos hablando de, yo iba a una reunión, o sea, yo iba de trabajo a Las Vegas y me quedaba en el MGM, en el Caesar Palace, llegué al Velayo. Yo iba a todo este tipo de hoteles a hacer negocios con personas de todas partes del mundo, de China, de los Emiratos Árabes, de Alemania, de tantos lados. Y yo estaba ya en una posición diferente con un joven con 24 años. Y yo cambié todo eso por empezar a llegar a sitios donde para llegar duraba un día entero para llegar porque se hacía difícil. A tomar autobuses, a tomar o sea, a hacer todo diferente a como yo lo hacía antes y sin los lujos que estaban. Pero yo te puedo decir una cosa, yo empecé a vivir una vida que yo no, ni siquiera había pensado que existía. Para mí eso estaba fuera de mi marco, entonces ahí me di cuenta de que yo quería ser un explorador del mundo y a eso me he dedicado los últimos 13 años, a explorar todas las áreas que yo puedo explorar de mi vida. Tremendo porque me gusta mucho lo que cuentas porque es como en un podcast que grabé la semana pasada, alguien me decía que no importa en donde tú estés, lo que nadie puede quitarte es la experiencia y el conocimiento, tus habilidades y tus conocimientos. Y el hecho de que, pues no sé, hayas estado en la cima, pues de lo socialmente visto como la cima, y después hayas llegado a otro punto, pero sigues siendo la misma persona y eso es lo que te permite crear desde la nada, que es algo también de lo que me gustaría hablar. ¿Cómo llegaste a ese concepto de crear desde la nada? ¿Para ti qué es eso? Eh, Primero voy a recomendar que se lean el libro para que lo entiendan con mucho detalle, porque justamente es eso, es como yo voy a llegar a una montaña, hay una montaña a la cual todos vamos a llegar. Hay algo, y me encanta el nombre de tu podcast justamente también por eso, porque hay un lugar a donde tú vas a llegar, todos vamos a llegar, vamos a subir a un lugar y después que ya estemos ahí, nosotros vamos a tener que tomar una decisión de a dónde nosotros queremos ir después que subamos. Entonces, no importa mi progreso, no importa de dónde yo venga, no importa si estoy quebrado o si estoy lleno de dinero, no importa si en mi vida todo está funcionando o nada está funcionando. Yo hoy puedo tomar la decisión de que yo puedo arrancar de cero en el día de hoy. Yo puedo arrancar como si no hay nada nuevo en el día de hoy. Y estamos en una etapa muy curiosa porque ahora mismo lo que nosotros estamos buscando mantener lo que ya teníamos. Pero de alguna manera, ¿qué pasa si me lo quitan? ¿Qué pasa si me quitan todo lo que yo tengo en el día de hoy? Tengo que empezar a crear de nuevo. Y ahí que los seres humanos nos damos cuenta que todos tenemos la capacidad de crear sin tener nada. Y a mí esos términos me encantaban porque a mí me gustaba desarrollar proyectos sin nada. A mí me gustaba desarrollar proyectos sin dinero, sin conocimiento, sin nada, y simplemente armar el muñeco para que el proyecto saliera. Entonces yo hice esto con negocios que yo había hecho, que yo no tenía nada, y empezaba a crear, y empezaba a formarlo. Entonces después que lo hice varias veces, yo dije, ¿por qué todo el mundo no está haciendo esto? ¿Por qué la gente no se está aventurando a cosas que no tienen ni siquiera idea y en el camino van resolviendo todas las cosas que quieren resolver? Entonces el término creando desde la nada en verdad salió en inglés, que era from scratch. Cuando tú empiezas a crear, tú no tienes nada, pero esa es la capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar todo lo que nosotros queremos desarrollar en nuestra vida y pintar la vida de los colores que nosotros la queremos pintar. Por eso, como tú lo escuchaste una vez, yo soy una página en blanco todos los días de mi vida que yo la voy llenando de las cosas que yo quiero vivir en esta vida. Mi tiempo es limitado en esta vida y como mi tiempo es limitado, yo quiero sacarle el máximo provecho al tiempo que tengo. Y el término creando de la nada es que no importa dónde tú estés, tú puedes de nuevo volver a crear, pero eso es algo
que hay que estar constantemente practicándolo.